La Universidad Autónoma de Querétaro, a través del proyecto Cultura UAC, presenta Memoria y Destino, centenario de un documento histórico. Conducen Blanca Gutiérrez Grajeda, Ana Cecilia Figueroa y Pablo Parga. Reciba un cordial saludo desde estos micrófonos de Radio UAC, también en un espacio televisivo en donde se transmite este programa Memoria y Destino, un espacio radiofónico que hemos construido profesores universitarios, y en este caso también tenemos un jubilado universitario, un destacado maestro. Más adelante daremos la información completa. Bueno, pues como en todos los programas, me da mucho gusto saludar a la maestra Ana Cecilia Figueroa. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Y le enviamos un saludo a la doctora Blanca Gutiérrez, que en esta ocasión no nos puede acompañar. Bueno, pues a ustedes que nos han seguido en los distintos programas, saben que hemos estado abordando el programa, pues a 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, pues era necesario hablar a estos 100 años, continuar, dialogar, abordar este tema y seguir reflexionando. Y precisamente al respecto de ello, pues bueno, nuestro invitado, el doctor Eduardo Miranda Correa, que como lo decíamos hace rato, un prestigiado académico ahora jubilado, que entre otras cosas escribió el libro El Congreso Constituyente, un análisis social y político 1914-1916. Bienvenido, doctor. Sí, muchas gracias por la invitación a Cecilia, a Blanca y por supuesto también a usted, doctor. Gracias. Por la invitación a debatir sobre los debates del Congreso Constituyente. Y pues bueno, el objetivo de invitar al doctor en esta ocasión es precisamente porque trataremos de abordar, el tiempo a lo mejor es un poquito reducido, pero abordaremos los artículos más álgidos, más debatidos de esta Constitución política, pero quizá necesitemos primero unos antecedentes, maestra Ana Cecilia. Sí, Eduardo, hay dos grupos claramente definidos en el Congreso Constituyente del 16. Por un lado están los renovadores, que son los que obedecen las órdenes del primer jefe Venustiano Carranza, y por el otro lado están los jacobinos, que están aliados al general Álvaro Obregón. Nos gustaría que nos dieras una breve introducción de dónde o cómo surgen estos dos grupos, porque en sus orígenes están finalmente las tendencias y lo que van a hacer en el Congreso Constituyente desde el punto de vista conservador y desde el punto de vista radical en el caso de los jacobinos. Sí, mira, no obstante de que sí representan dos grandes tendencias al interior del Congreso Constituyente, tanto el grupo renovador como el grupo jacobino, podríamos decir que tenían un elemento en común. Este elemento en común es que habían sido triunfadores durante el proceso revolucionario, acababan de ganar una de las grandes batallas, que fue las batallas del Bajío, los cuales les dio fortaleza para poder convocar al Congreso Constituyente, les dio poder y les dio la posibilidad de poder legitimar a través de una constitución el triunfo revolucionario, aunque esto no quiere decir que sea un triunfo revolucionario para siempre, porque va a seguir siendo la lucha. En realidad la institucionalidad del Estado mexicano se da hasta los 40, es cuando se acaban las guerras, cuando se acaba propiamente dicho la lucha armada, ¿verdad? Pero aquí les digo, son estos dos grandes tendencias que se dieron. Una tendencia pues son los renovadores, que atienden efectivamente, como tú lo has dicho, atienden fundamentalmente a Carranza. Son los que vienen desde la legislatura maderista y que encontraron en el movimiento carrancista una forma de integrarse a la propia revolución. Podríamos decir que son los intelectuales, son los que apoyaron directamente a Carranza en la reestructuración del Estado en momentos muy difíciles, como fue en los años 14, 15 y 16, una reestructuración muy importante que se fue dando a nivel nacional. Tuvieron la visión
de ir generando leyes, de tener una visión nacional que a diferencia de Villa y Zapata, y que en cierta medida fueron muy importantes en esta visión ideológica para el mismo triunfo del constitucionalismo. Estos son los que van a redactar el proyecto de Carranza sobre la Constitución, y son los que lo van a defender. Por el otro lado, pues están los jacobinos, que también surgen durante el proceso revolucionario. Es decir, surgen tenemos a Francisco J. Mújica, a Lucio Blanco, que no es constituyente, pero fue un gran luchador, que es de los iniciadores de las reformas sociales en la revolución, discutiendo con Carranza de que el Plan de Guadalupe debe de tener cuestiones sociales. Entonces vemos que son los que surgen en la lucha armada, son los caudillos, los regionales, y muchos de ellos soldados que se vieron directamente involucrados en la lucha, y que encontraron que la revolución era una revolución social, y que por lo tanto debería de tener cuestiones sociales en la propia Constitución. Junto a ellos, que eso es lo que a veces se pierde, había un grupo de diputados muy importantes que se les llamó los diputados Pantano. Estos diputados Pantano eran los que se movían de un momento a otro, hacia un lado o hacia otro, y eran los que definían en momentos determinantes cuál iba a ser la Constitución que se iba a dar. Entre ellos tenemos al diputado Truchuelo de Querétaro, José María Truchuelo, y varios diputados que se inclinaban según las circunstancias, pero con una buena visión. Fueron los mejores oradores del Congreso, los diputados Pantano, pero sí fueron muy importantes en las propias definiciones. Bueno, les recordamos a quienes nos escuchan y también a quienes nos ven, en este caso en la versión de televisión, que nuestros teléfonos son el 192-1293 y nuestro celular también para mensajes por WhatsApp es el 442-322-1077, y por Facebook usted sabe que nos puede seguir también por Televisión Cultural Universitaria. Ahora que hablabas de los jacobinos, de cómo surgieron de la revolución, porque ellos sí fueron a la revolución a defender un proyecto social, quizá valdría la pena recordar que por otro lado los renovadores, cuando formaron parte de la legislatura del gobierno maderista, fueron los que combatieron a villistas y a zapatistas a través de las leyes que se expidieron, porque recordemos que Madero no reconocía estas promesas de cambios sociales que había prometido. Sí, así es, efectivamente. Mientras los renovadores buscaban en la conformación de leyes estrategias políticas para limitar las posibilidades de desarrollo de los grupos sociales, los jacobinos, que se parecían más, el grupo de los jacobinos, porque eran caciques regionales, eran soldados, se parecían en muchos aspectos más a los villistas, digamos, más que a los zapatistas, porque los zapatistas eran fundamentalmente campesinos, pero sí se parecían más a los villistas, mientras estos, los jacobinos veían cómo estaba el proceso revolucionario. Pues bien, los que hacían las leyes para establecer las estrategias eran efectivamente los renovadores. En cuanto a los artículos, mencionas en tu libro que los artículos que más ámpula levantaron en el Congreso Constituyente fueron el tercero que es de la educación, el 27 del reparto de la tierra, pero también del subsuelo, el 123, derecho de los trabajadores, y el 130, que es de la separación iglesia-estado. En cuanto al artículo 3, ¿qué nos puedes decir? ¿En dónde estuvo el debate? Sí, mira, qué bueno que marcas estos artículos, porque estos artículos son los que le dan consistencia ideológica y fuerza estratégica también al proyecto postrevolucionario. En realidad son estos artículos, fueron los que fueron constituyendo, vamos a decir, el Estado postrevolucionario durante los años 20, y van a ser los artículos que van a ser reformados
van a ser transformados en sus aspectos ideológicos fundamentales por las reformas neoliberales de Salinas hasta las de Peña Nieto, ¿verdad? Entonces, sí podríamos decir, el asunto del artículo 3 es fundamental, porque en el artículo 3, desde un inicio, desde que empiezan los debates, el planteamiento de Carranza es un planteamiento muy acorde a su proyecto de constitución, que establece que era un proyecto fundamentalmente siguiendo el modelo liberal clásico. Entonces, cuando se marca el artículo 3 constitucional, el planteamiento que se hace es liberal, la libertad en educación, la libertad de la educación en todos sus niveles, o sea, puede en términos de la libertad en educación, no solamente los padres, sino el Estado, y todos pueden participar según las circunstancias sociales e ideológicas en los procesos de educación. Sin embargo, en el trasfondo estaba un punto fundamental con este principio liberal que marcaba el artículo 3 carrancista: era dejar al clero, era dejar a la iglesia como un actor fundamental en la religión, en la educación. Ajá. Entonces, esto es lo que presenta el debate. O sea, debe de haber libertad en educación completamente, o debe haber libertad en todos sus ámbitos, o debe de establecerse en función al desarrollo de la nación y al desarrollo que se estaba marcando desde ese momento por parte de la Constitución, una limitación a la libertad de educación en función a los intereses sociales. Y esto es ese es el debate que se va a dar en el artículo 3. Un debate de veras que, si lo leemos, es interesantísimo. Hay planteamientos bien importantes, que son muy vigentes aquí en la época actual, y que, por cierto, están definiendo algunos de los aspectos, que se fueron definiendo algunos de los aspectos primordiales. Es más, el modelo que planteaba Carranza en este momento en relación con la educación, les digo, era un modelo del modelo liberal clásico. Al hacer el planteamiento los jacobinos de que habría que limitar la libertad en educación en todos sus niveles, y que había que limitar sobre todo la educación a la iglesia, si vemos el artículo primero, la primera propuesta del artículo 3 constitucional por parte de los jacobinos, es una propuesta que limita en todos sus aspectos a la iglesia, a la educación, a las corporaciones, a las iglesias, y hasta los que fueran si eras pastor o eras sacerdote, no ibas a poder intervenir en la educación. Bueno, una de las discusiones que se dieron al respecto es, bueno, ¿cómo es factible que digan estos señores? Es muy larga la discusión, pero sintetizando, ¿cómo es factible que digan estos señores que si una persona que es sacerdote es un excelente maestro de química, o es un excelente maestro de inglés, ya por ese sentido ya no va a poder ya no va a poder participar en la educación en el país, ¿no? Bueno, eso lo aceptaron los jacobinos, pero lo demás no. O sea, aceptaron que si eras sacerdote podías dar clase, podías estar ahí, pero las corporaciones religiosas y las iglesias no podrían participar por más tiempo en la educación, no podrían participar en más tiempo en la educación en el país. Esto fue determinante, porque va a estar muy interrelacionado con el artículo 130, que marcaba en el proyecto de Carranza, de acuerdo a las leyes de reforma, la separación de la iglesia y del Estado, pero que en la discusión que se da se establece una subordinación directa de la iglesia, ¿verdad?,
una subordinación directa de la Iglesia al Estado. El Estado está por encima de la Iglesia y la Iglesia debe estar subordinada, y le quitan la personalidad jurídica. Eres la nada jurídica frente al Estado, la Iglesia con el artículo 130. Las reformas de Salinas son exactamente muy al revés. En retroceso. En retroceso. Digamos, no podemos decir en retroceso, sino en función a cuestiones ideológicas fundamentales. Claro. Mientras Carranza planteaba Carranza planteaba la necesidad de establecer una libertad de educación. Bueno, por el otro lado estaba la determinación por parte de los jacobinos de que solamente el Estado era el que debería de dirigir la educación. Bueno, entonces tenemos el tercero como una parte importante dentro de esta discusión, el 130 que ya estamos comenzando a abordar, ¿no? ¿Qué otros fueron los más discutidos? Pero antes me pide aquí producción que recordemos nuestros teléfonos, 192-1293 y nuestro celular para mensajes o WhatsApp, 442-322-1077. ¿Cuáles otros son? Antes de pasar al 130, sí me gustaría mencionar que uno de los detalles quizá más chuscos, pero que tienen un trasfondo interesante en los debates del artículo tercero, es cuando el diputado Pallavicini sube a la tribuna y les dice que él no está en contra de que se le quite a los sacerdotes la facultad o la libertad de dar clases, pero que los jacobinos están olvidando de algo importante, que en las escuelas también están metidos los pastores metodistas que quieren este avance del imperialismo yanqui de los Estados Unidos, que quieren implantar esta mentalidad, y entonces les pregunta a los diputados, ¿quieren que los pastores que se visten de civiles y que de esa manera se camuflajean porque no llegan a dar clase con sotana, quieren que estén frente a grupo educando gente y metiéndoles ideas erróneas en la cabeza? Y no me acuerdo qué diputado le contesta, ni con gorro frigio, es decir, ni sacerdotes ni pastores, los dogmas religiosos quedan fuera de la educación en México. Sí, es la anécdota que fue muy festejada en su tiempo. Aplaudida, ¿verdad? Por el Congreso. Por Francisco J. Mújica. Francisco J. Mújica. Francisco, que por cierto, ¿de Michoacán? Que por cierto, es el diputado que comanda al grupo jacobino, es el que establece, es el que va a presidir la Comisión de Constitución que se encargaba de hacer una contrapropuesta a los artículos de la propuesta de Carranza, y que en ese sentido fue muy importante las propuestas de la Comisión de Constitución para ir modificando el sentido de la propia Constitución, que quiero dejar claro en este sentido que la discusión del artículo tercero fue muy importante en cuestiones de la educación, pero fue tan importante que fue el artículo que logró cambiar la idea de que la Constitución que el Congreso Constituyente había sido convocado exclusivamente para poner en orden la Constitución del 57, ordenarla, hacerla más operativa, hacerla más práctica, y ya no habría otra cosa para la que se convocaba el Congreso Constituyente. Desde el artículo tercero constitucional se vio que los jacobinos iban por otra constitución, una constitución que no atendería al modelo directamente al modelo liberal, sino que atendería fundamentalmente a los problemas sociales fundamentales. Sin la discusión del artículo tercero, a lo mejor no hubiera habido artículo 123 y ni siquiera artículo 27, porque esa es la importancia de lo que pasa en este tipo de reformas. Y quiero hacer comparativo, la reforma a la educación al artículo tercero es lo que le da, les digo que las que se da con Salinas, es lo que da también la pauta
a las reformas constitucionales neoliberales, las que se dan. Si vemos, la primera reforma es la reforma a la educación y la reforma a las relaciones iglesia con el Estado, con Salinas. Ajá, sí. Y, por ejemplo, en este, que es más parecido, claro, con las modificaciones que se dan después de 100 años, es muy parecido a las propuestas de Carranza, las reformas carrancistas. Vuelvo a decir con la diferencia de 100 años. Podemos ver, por ejemplo, que la reforma al artículo 3 con Salinas, pues es la base fundamental a la reforma educativa actual. A la propuesta de la reforma educativa actual, porque atiende fundamentalmente a una posición liberal en términos ideológicos. Aprovecho para dar algunas curiosidades del Constituyente de Querétaro de 1916-1917 de la revista Proceso, con información dada por Roberto Ponce el 5 de febrero de 1917. Dice: perfil y anecdotario. ¿Quiénes constituían el constituyente? ¿No? Por decirlo de alguna manera. Dice: el último diputado en llegar al Congreso Constituyente fue Gavino Bandera y Mata, cuya elección fue calificada hasta el 25 de enero de 1917. Es decir, ya casi a punto de terminar la discusión, ya apenas se estaba integrando. En el transcurso de las sesiones murieron los diputados José E. Franco el 30 de enero, día en que se aprobó el artículo 123 de la Constitución, y David Peñaflor, quien falleció el 8 de febrero de 1917 al ser asaltado cuando iba de regreso a su natal Irapuato, ¿no? Los constituyentes Juan Aguirre Escobar y José J. Reynoso eran tan gordos que rompieron sus sillas con su peso. El diputado Froilán Manjarres fue el más joven que acudió al constituyente y que había nacido en 1894, es decir, tenía 23 años. ¿No? Y el más viejo al momento de acudir fue Rafael Cañete, que tenía 61 años, ¿no? 145 diputados eran abogados, profesión predominante en el Congreso, ¿no? Si bien Mújica y Jara no eran jurisperitos, pero sí dotados de una gran cultura y sentido común, fueron de los que más lideraron las discusiones, ¿no? Hasta un actor de la compañía de doña Virginia Fábregas asistió, que fue Alfredo Solares, diputados por Veracruz. El único artículo, yo creo que ahí nos podría sacar usted de la duda, dice, de acuerdo a esta fuente, el único artículo que no fue votado fue el 130. Inexplicablemente la Comisión de Redacción y Estilo y la Comisión de Caligrafía lo dieron por aprobado. No sé si usted tenga alguna información al respecto. Yo entiendo que no se votó formalmente, pero sí se discutió evidentemente. Sí, lo que sucede, lo que sucede es que el artículo que fue el artículo 130 fue el artículo 129. Era el artículo 129, era el que reglamentaba las relaciones iglesia con el Estado. Y con la integración del artículo 123, el artículo 123, el artículo 129 pasó a ser el 130. No sé si esto sea la explicación que se debe, pero el asunto, los conflictos que se dan y la discusión que se da en relación con el artículo 129 que se constituyó en el 130, que atiende a las relaciones iglesia con el Estado, pues fue un artículo fundamental que tiene su base, vuelvo a insistir, en el artículo 3. El artículo 3 fue el que definió la posición de posterior del grupo jacobino para determinar quitarle la personalidad jurídica a la Iglesia. Quizá, Eduardo, no nos queda claro qué implica en la realidad quitarle la personalidad jurídica a los miembros de la Iglesia, es decir, no podían poseer bienes, no podían heredar, no podían votar ni ser votados. Sí, todo. Es decir, les quitan el poder económico y político, y entonces recurren a prestanombres durante toda la primera mitad del siglo XX hasta la reforma de Salinas, que finalmente después hay algunos prestanombres que se ponen vivos y que no les regresan los bienes, pero algo fundamental, ya no podían heredar porque era una costumbre y un hábito de los sacerdotes del siglo XIX ir
y a la hora de darle la extrema unción a los enfermos y de confesarlos, era muy fácil que los convencieran para ganarse la gloria, que los heredaran, y entonces por eso vemos que en el siglo XIX algunos autores dicen que prácticamente la mitad de la propiedad raíz en México estaba en manos del clero, por eso no fluía la economía interna, porque pues eran manos muertas, no podían ni venderse ni heredarse ni nada, era ahí un capital inútil. Sí. Nos quedan 3 minutos, no sé si en este breve tiempo podamos abordar rápidamente otro capítulo de los más discutidos o vamos preparando el cierre del programa. A mí me gustaría ir preparando el cierre del programa y nos quedarían pendientes el artículo 27 y el 123. Podemos invitar nuevamente al doctor Eduardo Miranda para que nos hable de esos artículos, y a mí me gustaría preguntarle, además de Heriberto Jara, además de Cándido Aguilar, que va a terminar siendo, para desgracia y pesadilla de don Venustiano Carranza, su yerno, además de Francisco J. Mújica, ¿a qué otros diputados jacobinos destacarías por su lucha, por su valor, por lo que aportaron al constituyente? No, pues son varios. El linotipista Benavides, a Grácida, a Monzón, Monzón, que yo estoy con el artículo 3, que presentó un voto particular sobre el artículo 3, Heriberto Jara, en fin, hubo dentro del grupo jacobino personajes que estaban, había periodistas, Froilanes, Narváez, el joven, que eran los jóvenes ardientes, decía Pastor Royce, que fue el encargado de constituir los pequeños comités para hacer el artículo 123 y el 27, y en fin, el grupo jacobino estaba constituido por gentes del ejército, pero decía Pastor Royce, por esos jóvenes ardientes que buscan el cambio social, ¿verdad? Entonces, les digo, son varios los diputados jacobinos, pero sin duda el jefe del grupo jacobino pues fue Francisco J. Mújica. Y del lado de los renovadores, además de Félix Pallavicini, de Manuel Rojas, Cravioto también estaba en el grupo de los renovadores conservadores, ¿verdad? De los más, digamos, combativos en la tribuna, ¿no? Los que más fervientemente defendían el proyecto de Venustiano Carranza. Sí, Alfonso Cravioto. Cravioto. Ajá. Sí. Bueno, pues como ustedes pueden percibir, la conversación puede dar para mucho tiempo y como lo dice la maestra Ana Cecilia, seguramente tendremos la oportunidad de hacer otro programa con el doctor Eduardo Miranda Correa. Por lo pronto le damos a usted las gracias por haber estado con nosotros y lo invitamos a nuestra próxima emisión de Memoria y Destino. Muchas gracias y hasta pronto. La Universidad Autónoma de Querétaro, a través del proyecto Cultura UAC, presentó Memoria y Destino, centenario de un documento histórico.